En busca del último lector. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, ya Luis, ¿qué tal? Aquí con el friecito de Maine. Ya empezamos ya. El friecito de Maine, el friecito del hemisferio norte. Bueno, yo no me puedo quejar. También estoy en el hemisferio norte, pero tanto frío no hace. Es más, hasta calor llega a ser. ¿Está haciendo Eh, calor en México? Qué suerte. pues sí, sí, está haciendo calor en México a pesar de la época del año en que estamos. No vamos a decir en qué época del año estamos, porque supone que este es un espacio atemporal. Atemporal. Está Pero bien, pueden perfecto. adivinarlo. Si hace frío en el hemisferio norte, bueno, en fin, ya hagan sus cálculos. Bueno, ¿cómo están? Esto es una nueva emisión, digamos que yo diría que el segundo capítulo de Ujú. este podcast que tiene por título El último lector. El último lector, creo que sí los hemos dicho antes, es un espacio en el cual nos dedicamos a hablar de libros y sobre todo hablar de libros peruanos, puesto que esto es un espacio pensado y dirigido para el público de Perú, aunque todos son bienvenidos. O sea, si a usted le gusta o le interesa temas que tengan que ver con literatura y demás hierbas, este es un espacio abierto, Así así que es. siempre será Así es. bienvenido. Pero bueno, el último lector se trata de eso, de hablar de libros como, y usarlos como una magnífica excusa para hablar del Perú y de esas cosas que ocurren, y que es llevada a cabo por dos peruanos en el exilio, dos expatriados. Eh, por si no los han visto antes, quien les habla, yo soy Jean Arce Grimaldi, estoy en México y mi compañero Carlos Villacorta. ¿Dónde estás, Carlos Villacorta? Ya lo medio dijiste, pero por si acaso. Aquí desde el estado de Maine, al norte en Estados Unidos, y con un poquito de friecito. Así que, pero bien, contento de estar acá otra vez, ya para discutir, comentar, dialogar y sobre libros de Perú, ¿no? Que a todos los que nos están escuchando, si los conocen los libros, genial, y si no, pues acá los van a conocer un poquito más, ¿no? Sí, y recuerden que se llama El último lector porque, bueno, es por un homenaje, un pequeño homenaje a un gran escritor argentino, escritor bueno, de literatura, ensayista, académico, un gran estudioso de la literatura de su país y, bueno, en general de la Del literatura, cual un somos intelectual fans, de ¿no? peso y muy querido, somos fans de Ricardo Piglia, el autor del último lector. Y pues nosotros en estos tiempos donde que ya no sé desde cuándo, pero siempre se nos dice que cada vez menos gente lee, que a nadie le gusta, que nadie quiere, en fin. Por eso el Pues, último, ¿no? ¿Quién sí. sabe si estamos en busca de ese último? Así es, Ay, estamos, sí, pues sí, hay gente ahorita ya dice que no lee nada, pero bueno, yo creo que todavía la gente lee a pesar de todo, y confiamos en que ustedes también, después de escuchar este podcast o vernos, vayan a buscar el libro, o al menos lean libros también de Perú y de otros lares, ¿no? Ese es un poco sí, nuestro fin, finalmente, nuestro no es objetivo. restrictivo, como hemos dicho, o sea, nos gusta hablar de Perú porque resulta que somos peruanos y resulta Claro. que estamos siempre pendientes de lo que pasa por allá a la distancia, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Pero no, insisto, no está cerrado para nadie, aparte que los temas que tratamos tienen que ver con una historia común y acaso la historia latinoamericana. De hecho, el libro del que vamos a hablar hoy Mm, tiene mucho que ver con nuestra historia común latinoamericana, ¿no? O incluso sí. prehispánica, posterior, para dejar de una vez, acabar de una vez con el suspenso, le voy a pedir a Carlos que nos diga cuál es ese libro del cual vamos a conversar hoy, cómo se llama, quién lo escribió, cuéntanos. Bueno, el libro del día de hoy, el día que vamos a comentar hoy, se llama El último día de Francisco Pizarro, que es una novela relativamente corta, publicada en el 2002, creo que es, ¿no? Por Alberto 2003, Massa. 2003, perdón, gracias por 2003. la corrección. ¿Y Por quién le escribió? ¿Quién le escribió, perdón? Alberto Massa. Alberto Massa es el escritor, que es un diplomático peruano que escribió varias novelas. Esta es una de sus últimas, no la última, pero una de las últimas, donde pues busca retratar o al menos digamos, ficcionalizar los últimos días de Pizarro en Perú, pero también un poco parte de su vida en Perú, ¿no? Eso por el momento, para poder luego ir conversando un poco más
¿cómo se llama?, de la novela. Quizás decir un poco más de Massa, que ha sido diplomático, que estuvo en Estados Unidos trabajando también como diplomático embajador, creo, ¿no? Ujú, sí, Muchos hizo una años. carrera, hizo una carrera extensa, justo eso te iba a decir, perdón que te interrumpa, Dale. para dar los generales de ley de quién fue Alberto Massa. Desafortunadamente, este año trascendió, este año se nos adelantó, como dicen acá en México. Mm, Él había nació el 25 de mayo de 1952 y falleció en marzo de este año, de este 2025. Y bueno, pues como decía Carlos, es un escritor diplomático. Digo, para más señas, y esto es muy de consumo peruano, estudió en el Colegio Maristas de San Isidro, mm, luego estudió en San Marcos, en la Universidad de San Marcos. No sé qué estudió en San Marcos, pero bueno, qué importa. Ya después, por ahí que sale el dato. Pero así es. después ingresó a la Academia Diplomática. O sea, eso que quede claro, es importante, ¿eh? Es importante saber que Massa fue un diplomático de carrera. Sí. Un servidor público de carrera. Un gran servidor público, además, por lo que hemos leído, hemos escuchado, hemos visto. Es un tipo que es una labor sólida, respetable, digna, en el servicio exterior, digamos, en el servicio Mm, diplomático del Perú, ¿no? claro. Básicamente. Así es, así es. Entonces eso es importante para poder quizás entender un poco más la novela, ¿no? Del personaje de Pizarro, ¿no? Sí. Que creo que es uno de los personajes más importantes, uno de los, digamos, fundadores, de alguna manera, del Perú como lo conocemos, a pesar de tantos años atrás, ¿no? Y por supuesto, un personaje complejo y controversial por donde se le mire, ¿no? Eso también Sí, es importante. efectivamente, Pizarro es un personaje que, o sea, mucho de lo que nos da insumo para conversar esta vez y por el que tomamos esta novela es justamente por el personaje al que aborda, la manera en que Massa lo aborda, que creo que, digo, ya lo comentaremos con más extensión más adelante, pero creo que sí, me parece que es un trato justo, ¿eh? O sea, dentro de todo, dentro de lo que cabe y entendiendo las circunstancias, la época de Massa, o sea, qué formación recibió él, o sea, es interesante Mm, porque Pizarro es un personaje que da para la polémica hasta la fecha, ¿no? ujú, Casi 500 años después de su muerte, sigue dando para la polémica, sigue dando para poder hablar de lo que nos queda, ¿no? De lo que nos hereda un personaje como Pizarro, su figura, sus acciones, en fin, aquello por lo que destaca. Y bueno, Massa pone un dedo ahí sobre eso. Y creo que hace un papel decoroso, aunque obviamente tenemos nuestras observaciones, digamos, al respecto. Digo, para no adelantarnos con la obra, con la novela como tal, a mí me mm, toca hacer una pequeña lista de lo que hizo Massa. O sea, Massa hizo servicio diplomático por todas partes. Estuvo en Corea, estuvo en China, mm, estuvo en Centroamérica, me parece que en Nicaragua, Bolivia como dice, también. me dijiste también Estados Unidos, me parece también. Creo que también anduvo por Europa, efectivamente, varios países de Europa. La última etapa de su carrera la hizo en el Perú, trabajando en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores en Tacna, frontera Mm, peruana con Chile. Chile. Esa fue la última parte de su servicio público. E insisto, era un tipo que lo hacía con mucho cariño, aparentemente, o sea, por lo que se ve, ¿no? O sea, hay perfiles de él, si uno googlea un poco el personaje, va a encontrar entrevistas de él hablando, donde lo entrevistan justamente en su papel de servidor público, y donde obviamente nos comenta que pues su otra gran pasión era pues la literatura, Claro. y fue lo que hizo, escribió novelas y escribió más de una, no solamente escribió la de Pizarro. Aquí, Mm, revisión rápida, escribió una primera novela llamada Los Ángeles Encumbrados, eso fue en el año 1988, por una editorial local, editorial Tatuajes, así se llama, sinceramente no lo conocía. Luego tiene La Piedra, el año 2002. En el 2003, digamos, da si quieren, salto, perdón que mi perro está ladrando, espero que no nos Tiene haga su propia demasiada bulla. opinión, Tiene una opinión, está discrepando de lo que estoy diciendo, seguramente estoy diciendo un mal dato y por eso ladra. Pero bueno, el último día de Francisco Pizarro es del año 2013, esta salió por el sello Ya. Alfaguara, digamos, más proyección internacional, no sé si, no, sí internacional de Sí, hecho, internacional, también lo definitivamente, tuvo. ¿no? Ya el estadio Y Alfaguara. posterior a la de Francisco Pizarro, publica también con Alfaguara El secreto del dios viajero en el 2006, Mm, y la última que publicó se llamó El oculista, 2009, mismo sello Alfaguara, en donde también, del secreto del dios viajero no tengo mayor información, pero mm, de El oculista sí. El oculista es una novela que también aborda la época de la colonia,
pero con un personaje en particular, un oculista, tal cual lo dice el título. Bueno, no entro en más detalles, pero digamos que es claro que fue una época de la historia peruana que a Massa le gustaba y decidió Mm. pues entrarle por ahí a escribir sobre ella, recrearla, ¿no? Porque es una época que no sé si conocemos bien, creo que, o sea, saben, tenemos mucha información, nos enseñan historia del Perú y nos cuentan más o menos cómo fue la época, Sí, todo pero lo yo que creo que viste la igual colonia, tenemos pero como un hueco ahí informativo, ¿no? Yo creo sobre la colonia, ¿no? En general, ¿no? O sea, a pesar de que sabemos ya, no sé, bueno, los reyes, los virreyes fueron tantos y qué sé yo, y qué sé yo. Y quizás, pero digamos en términos generales, el gobierno virreinal colonial peruano no sé si está muy bien, no es que no esté bien documentado, sino que no está muy bien explicado para todo el mundo, ¿no? O sea, creo que ahí más bien hay como un hueco, ¿no? Y la visión que se tiene al menos de la colonia es como una suerte de paraíso, voy a decir paraíso fiscal, sí, de para lo eso que fue, fiscal ¿no? es preciso, pero Yo sabes que creo, no es el creo, único, no es el único espacio, no es el único país, no somos el único país que tiene un hueco respecto a esa época de la historia. El mm, otro día estaba escuchando una entrevista nada menos y nada más que al famoso escritor español Arturo Pérez Reverte, mm, en donde él hablaba sobre las motivaciones que lo llevaron a decidirse a escribir la famosa primera entrega del Capitán a la Triste. Perdón ajá, por los gritos de mi perro. El Capitán a la Triste le decía, ¿saben por qué lo he escrito? Porque es un libro que quise escribir para mi hija. ajá, Es interesante, él quiere escribir para claro, su hija. De hecho, creo que el libro está firmado por ambos, está firmado por Pérez Reverte y su hija. Él la eso, incluye como autora del libro también, porque está inspirado en ella, en la curiosidad de ella. Y él decía, es que no puede ser que mi hija, que en ese momento, cuando él escribe lo de la triste, tenía como 12 o 13 años, dice, no puede ser que en su libro de historia de la secundaria, sí, de secundaria me parece, claro, allá en España, resulta que el siglo XVI y XVII es más o menos como un párrafo y medio, con un par de menciones muy genéricas donde no nos dice nada. Y para mí es una época fantástica, es una época llena de eventos claves, digamos, él considera claves para la historia española, una época mm, de mucha gloria y de mucha decadencia ocurriendo al al mismo mismo tiempo. tiempo, Entonces, claro, todo eso lo trata él de volcar en El Capitán a la Triste, pero insisto, surge de algo de lo que decía Carlos recién. O sea, ¿por qué quiero mm, hablar de esto? Porque hay un vacío, no se claro, aborda, no se explica, no se entra en detalles y da para pensar. En Perú, y hoy vamos a hablar de claro, eso, tenemos muchas razones quizás para no querer hablar tan a fondo de esa época, y en España claro, tampoco, en España probablemente estén en la misma claro. situación. Es una Claro, época yo lo compleja. que yo recuerdo siempre es como que en general en España no hay una suerte digámosle, relectura, ¿no? No voy a decir lectura, una relectura de su proceso de siglo de oro, digamos, más allá de que, bueno, era un siglo era el siglo de oro español y qué sé yo, ¿no? El gran imperio español, pero no en relación a lo que pasaba en las Américas, ¿no? Es decir, incluso su momento de decadencia que más o menos es después de cuando llega la independencia de todas las colonias americanas. Pero justamente, o sea, yo creo que esa suerte de hueco de la memoria, voy a decir, es algo que vale la pena explorar, vale la pena no solamente revisar, porque hay un montón de documentación, una gran cantidad de estudios, tanto en Perú como en otros países, voy a decir México, por supuesto, y también estoy seguro que lo hay en España, simplemente que no es algo que, digamos, que no circula más allá, me imagino, del mundo intelectual o del mundo de los historiadores o qué sé yo, no sé, antropólogos, qué sé yo. Pero en el mundo de la ficcionalidad, es decir, en la literatura, quizás ahí valdría la pena volver a mirar, a ver qué se ha escrito, qué hay, qué no hay, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora en este libro que vamos a hablar ahora de Pizarro, Pizarro como figura que es tan importante, no necesariamente tiene un montón de libros, ¿no? O sea, no es que sea un personaje que haya sido retratado, que los escritores peruanos hayan buscado ficcionalizar, ¿no? Dedicarse a su figura, quiénes son, o sea, pero desde la ficción, no me refiero desde la historia, sino desde la ficción, porque quizás en otras partes en la historia misma sí hay investigaciones importantes. ¿No? Una de ellas es, por supuesto, de José del Busto, pero me pregunto, o sea, ¿por qué no hay más? O sea, ¿no? Dumet, Rafael Dumet, en su novela El espía del Inca, también muestra ahí a Pizarro, aunque su personaje principal no es Pizarro, ¿no? Pero igual me pregunto por qué no hay más, ¿no? Es un poco lo que también hablamos en el anterior podcast sobre Guamán Poma, ¿no? O sea, Guamán Poma siendo un personaje tan interesante, no hay grandes ficciones que busquen más allá de una que otra, y la que hablamos la semana pasada de Nieto de Gregori,
no hay mayores, ¿no? Entonces pienso que Yo, en esas figuras, o sea, el Inca Garcilaso de la Vega, el Virrey Toledo, o sea, y otros, ¿veis? Manco Inca, se me escapan nombres, pero me pregunto gente que, siendo parte de la historia nacional, no han sido necesariamente desde la ficción eh, tema central de los escritores, ¿no? y de hecho yo me animo a medio responder eso, quizás voy a ser un poco audaz en esta especulación mía, es que yo creo que por lo visto pasa en España, seguro pasa en otras partes, pasa en Perú. Mm, Yo entiendo que es porque son temas que siguen en disputa, ¿eh? Y miren que en sí, Perú hay evidencia clara de que Pizarro, que es el personaje de esta novela mm, de Massa, está totalmente en disputa. Hace meses nomás, claro. Pizarro, aquella famosa estatua ecuestre de Pizarro, eh, que estuvo por muchos años, al lado del Palacio de Gobierno, allá en la Plaza de Armas de Lima, una esquinita y una placita que no me acuerdo cómo se llama, pero está ahí, digamos, al lado, y yo tampoco me acuerdo visto cómo desde se enfrente, el empieza. lado izquierdo, el ala izquierda Del, del Palacio de Gobierno, ya, estás en la Plaza de Armas mirando el Palacio de Gobierno, caminas hacia la izquierda, te metes por la callecita de ahí. En esa placita estaba la estatua ecuestre de Francisco Pizarro, que según me enteré viendo la tele, también existe una copia exactamente igual en Trujillo, pero en Trujillo, en Extremadura, en claro, España, copia igual, tienen a Pizarro, evidentemente es su hijo más famoso, más célebre, claro, está en una plaza importante de Trujillo, en España, en la región de Extremadura, pero lo teníamos a Pizarro puesto ahí, acostado. y si mal no recuerdo, creo que fue el alcalde Castañeda en Lima, quien decidió o al menos escuchó cierto clamor, cierto reclamo de que por qué teníamos que tener la estatua del conquistador al ladito nomás del Palacio Nacional, del Palacio Presidencial. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ser ahí? O sea, había una reivindicación de digamos, de la causa, ni siquiera peruana, porque cuando Pizarro llegó no era Perú el lugar, lo llevó al Imperio de los Incas. El Perú Mm, nace posteriormente, digamos. Pero bueno, digamos, hubo un reclamo concreto y se retiró la estatua de Pizarro y se trasladó al Parque de la Muralla, que es otro que también mm, está en el centro histórico, pero digamos, obviamente es una ubicación bastante menos simbólica, bastante menos céntrica y bastante menos destacada. Pero claro, bueno, porque, no sé que no era por desmerecerlo, era digamos que por ponerlo en su lugar. Porque, claro, digamos, la disputa viene ahí. ¿Por qué darle el lugar preferencial, un lugar privilegiado al conquistador, a un tipo que finalmente, y ahí aquí viene la polémica, pues finalmente llegó y destruyó y depredó y mató y casi que fue el iniciador de un genocidio del pueblo de incaico? ¿No? Se entiende. Entonces se le quita de ahí. Pero ¿qué pasa este mismo año? El actual alcalde, bueno, no, ya no es el actual alcalde de Lima, un alcalde de Lima uno más, decide restituirla, regresarla a la claro, Plaza de Armas. ¿Por qué? Porque en disputa, ¿no? Porque este alcalde de Lima no está de acuerdo con los que la quisieron quitar y dijeron, no, Pizarro es el padre de la patria. mm, Invitó a la alcaldesa de Madrid a Perú así, quiero para ver. formar parte de los festejos por el retorno del conquistador Qué a un espanto. lugar central en la plaza principal de la capital del Perú. O sea, insisto, hay mucha Claro, disputa aquí y la pregunta que planteaba Carlos, yo creo que ahí está un poco la respuesta. No hablamos de eso porque hay bronca con eso, hay pelea por eso. claro. No, la pelea está bien, porque creo que es importante o sea, revisar quién fue Pizarro, ¿no? Qué es lo que hizo, revisar las crónicas, las historias y también todo lo que tiene que ver con digamos, la historiografía del personaje, ¿no? El personaje histórico, es decir, de dónde vino, por qué llegó, qué es lo que buscaba, cuáles fueron sus relaciones con los incas, con Atahualpa, con Manco Inca, luego con sus propios hermanos, luego, por supuesto, con Almagro, con el que iba a tener una rivalidad fuerte hasta que, bueno, ¿no? Asesinan a Almagro y luego finalmente el hijo de Almagro lo asesina a él en Lima, ¿no? Y entonces es como a veces cuando uno se pone estos detalles de la conquista, la caída de los incas y la conquista del Perú, es una suerte de Juego de Tronos, pues, ¿no? Si eres fan de Juego de Tronos o de Vikingos, la otra serie también que tiene el mismo estilacho de broncas y peleas familiares y que se matan entre todos, eso es un poco lo que pasa en el Perú, ¿no? O sea, es decir, es una empresa de conquista, porque es lo que es, eh,
en la cual se van a sacar un poco los ojos entre todos, ¿no? Hasta que llega, pues, no sé, digamos, la última muerte importante de ese proceso, de esa primera parte del proceso, es la muerte de Gonzalo Pizarro, eh, ¿no? Si no me equivoco, en Jaquijahuana. Entonces, digamos que está un proceso larguísimo, o sea, que siempre nos enseñan como una parte, nos enseñan siempre como, bueno, entonces llegó Pizarro, capturó al Inca, lo mató y más o menos ahí se acabó todo, se cayó todo y fin, ¿no? Pero en realidad esa es la puerta de entrada de todo un proceso larguísimo, que como dije, termina pues con la muerte del uno de los últimos hermanos de Pizarro, y luego ya entra un momento de pacificación hasta que ya Toledo después en los 70, o sea, 1570-72. Pero bueno, a lo que voy con esto es que es un montón de información que no está necesariamente, no es clara para mucha gente, ¿no? O sea, tiene usualmente un pedazo de o una imagen de, no se cuenta toda la resistencia inca que hubo en el Cusco posteriormente, etcétera, etcétera. Entonces, volver a Pizarro es, con este libro, El último día de Francisco Pizarro, es de alguna manera, yo creo que lo que hace Alberto Massa también es una suerte de ajuste de cuentas personal, pienso yo, como escritor y como diplomático, de decir, bueno, ¿quién fue Pizarro? ¿Qué estaba haciendo en Perú? ¿Cómo fue lo que pasó mientras que llegaba y qué lo que iba, digamos, va llegando hasta Cajamarca y todo lo que viene después, ¿no? Porque es un libro, quizás acá sí valdría la pena ya entrar al libro, es decir, Sí, sí, de eh, hecho estoy de acuerdo con eso en entrarle al libro. De hecho, perdón ahí que medio dale, corto, dale, pero dale. para aprovechar, vamos a plantear lo que es la sinopsis del libro. O sea, para Ya, que se sí, es entienda, verdad. Francisco Pizarro despierta en la mañana de su muerte y recuerda. Ese es un punto Claro, básico. O sea, la acción del personaje es, me despierto en la mañana en que va a morir, obviamente él no sabe que va a morir, aunque tiene bastantes indicios de que eso podría pasar, claro. pero bueno, no se sabe el día exacto que Ha se va a morir, llegado, ha pero llegado su hay hora. señales, digamos, están pasando cositas alrededor y Claro, como, Pizarro oye, sabe, algo ¿quién va a es? pasar. Y recuerda, sobre todo eso, recuerda desde la infancia en Trujillo, allá en Extremadura, Mm, recuerda el episodio famoso de la isla del Gallo, donde se decide, donde se marca el punto definitorio entre quienes se lanzan a la empresa ambiciosa, arriesgada y complejísima de ir a conquistar un imperio, mm, y quienes deciden regresarse para Panamá porque ya están cansados de las penurias y las dificultades que ha supuesto todo este viaje. Está la captura de Atahualpa, la rebelión de Manco Inca, mm, digamos, otros episodios, imágenes de la enorme ilusión y ambición de los conquistadores en toda esta empresa. Entonces, estos recuerdos están yendo y viniendo a manera mm, de flashbacks en ese último día. Un último día que es bastante tranquilo, donde Pizarro ni siquiera va a salir de su casa, ni siquiera va a salir de su claro, lugar, de su casa en ningún momento, justamente porque muchas personas a su alrededor, sus siervos, sus amigos, etcétera, se le acercan a decirle, capitán, parece que hay rumores de que han claro, venido por usted, de que los hermanos, los hijos, los hermanos, la familia, los familiares de Almagro, de Diego de Almagro, que ya como comentaba Carlos, pues hubo ahí un gran pleito, están cerca y se quieren cobrar, digamos, la revancha o la venganza por las afrentas pasadas. Entonces, Pizarro, claro. en la novela es eso, transcurre en ese día, pero llena de remembranzas todo el tiempo, y de ahí va, en eso se basa la trama en esencia, pero obviamente la riqueza está en ver cuáles son las reflexiones y cuáles son esos recuerdos, ¿no? Claro. Al mismo tiempo que es interesante que en el libro, digamos que la historia está contada en dos, como en paralelo, es decir, por una parte está el recuerdo de Pizarro de todo lo que le ha pasado, pero en paralelo está la historia de Atahualpa. Es decir, de cómo lo toman preso, la idea, toda la historia del rescate, todo el momento que está atrapado en Cajamarca, preso, ¿no? En Cajamarca hasta que muere y todo lo que pasa después también, ¿no? O sea, que viene cuando muere su hermano, cuando muere él, ponen a Tupac Hualpa como Inca, que también es asesinado, al menos eso es todo digamos, lo que se plantea, es que habría sido asesinado, y luego todo lo que pasa con Manco Inca y toda la resistencia en Cusco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es bien interesante que hay como un paralelo, no necesariamente en cronológico y en orden, no necesariamente así, pero hay como dos momentos, ¿no? En todo el libro. Y eso me recuerda mucho en términos de técnica, más bien lo que hace Vargas Llosa
¿cómo se llama? Su novela sobre el dictador Trujillo. Se me hizo medio en la cabeza ahorita la novela esta. La fiesta del chivo, La algo así. fiesta del chivazo, La ahorita, fiesta del chivo. perdón, me agarraste frío, pero no, Sí, no, sí, yo es que tampoco me el chivo. acordaba, porque no me acordaba eso ahorita. Pero claro, pensaba que, por ejemplo, que esa novela también es así como historia paralela. O sea, igual acá hay una historia que va corriendo paralelo, paralelo, paralelo hasta el final, ¿no? Entonces digamos, la novela plantea que puedas ver tanto el último día de Pizarro, de sus recuerdos, mientras que en la siguiente parte, digamos, uno va viendo lo que está pasando con Atahualpa y etcétera, ¿no? Que también es una suerte de recuerdo, ¿no? Aunque no se mencione así. Entonces eso es bien interesante porque va creando una suerte de o sea, a menos lo que entiendo que más está tratando de hacer es que de alguna manera las dos historias están conectadas, ¿no? Es decir, no son independientes, no es algo que, no es que lo que le hicieron a Atahualpa no tiene nada que ver con la muerte final de Pizarro, más bien que sería incluso como una causa para una consecuencia final, ¿no? Entonces, esa es una impresión que te da mientras que va leyendo uno el libro. Yo Hay diría, más, hay más incluso, per- ¿no? Dale, me meto así porque me dale. interesa un poco también primero soltar algunas impresiones generales que me deja el libro y luego ya quizás entrarle a rescatar algunos pasajes, sobre todo que me Claro, parecieron especialmente entretenidos. Yo aquí, perdón así con los ruidos, no sé si se está colando demasiado los ladridos de mis perros, pero no puedo hacer mucho más así porque es. simplemente se ponen muy inquietos a esta hora del día. Pero bueno, ya, voy con los fragmentos, las cosas que me llaman la atención. Yo siento que la novela, básicamente de Maza, nos presenta a un Francisco Pizarro reflexivo, quizás incluso arrepentido o resignado y sobre todo también cansado. O sea, está en el último día de su vida. Bueno, él no sabe, que no sabe que es el último día de su vida, pero ya es un hombre de más o menos arriba de los 60 años en ese momento. Es un hombre que además ha tenido una vida incansable, fuerte, con unos trajines, unas aventuras, pues de lo que supone, ¿no? O sea, miren, o sea, el hombre se aventó el tiro de conquistar un imperio de millones de personas, ¿no? De sojuzgar un imperio. Entonces, no es poco. Y llega ya un momento, describe este último día de su vida, en este momento de la vida en el cual, pues, insisto, él está como que ya en un momento, digamos, otoñal, donde trata, evidentemente está tratando de hacer las paces con el pasado, con este pasado complejo, este pasado lleno insisto, de enormes aventuras y de enormes acontecimientos, pero que me queda claro, y esto también es algo que pueden, si lo leen, espero que lo puedan leer, no es fácil conseguir este libro, pero es donde es claro que Pizarro también no puede evitar sentirse, digamos que aguijoneado, digamos, por culpas, por remordimientos. O sea, hay muchas cosas de las cuales él aparentemente, de cierta manera muy serena, pero es evidente que hay cosas que me lo atormentan de toda esta vida que ha llevado. Desde ese punto de vista, la opción de Massa yo siento que es como plantear cierto ánimo, un poco de defensa de esta figura del ser humano Pizarro, ¿no? O sea, busca como conciliar, ser conciliador, digamos, en el trato a este personaje de la historia peruana, lo cual me lleva a mí a aventurar de que de alguna manera Massa lo que está haciendo es seguir con una tradición que se supone como del hispanismo, ¿no? Que es algo que está también hasta la fecha sigue siendo un tema muy presente en el debate público peruano. Hay mucha gente, hay muchos fans de lo español y de los españoles. Ya hablamos del caso del alcalde de Lima restituyendo la estatua de Pizarro, invitando a la alcaldesa de Madrid y luego yéndose a Europa a hablar en fin, de las maravillas de la conquista. Bueno, en fin, hay un hispanismo, digamos, militante presente que de alguna manera ha empapado nuestra historia. La Claro. historiografía peruana tiene una visión, digamos, una visión favorable, de alguna manera, bueno, al menos abierta, comprensible. No se trata de pelearse, supongo, pero yo entendería que de alguna manera Massa es hijo de esto, ¿no? Mm, Por siendo un hombre de la época que es, un tipo nació en los años claro. 50, que obviamente se debe haber formado con esa tradición histórica, que tiene grandes representantes además, ¿no? O sea, gente como Raúl Porras Barrenechea, enorme historiador peruano, pero que era un evidente hispanista, o sea, era muy fan del español, era claro, había una Claro, posición pero muy clara, y no está y, mal, yo creo y otra que, gente pues, más. creo que no está mal Dale. que a uno le guste lo español, ¿no? O sea, se llama lo español, lo italiano, lo francés, no es que esté mal que te guste eso, sino que la imagen positiva a costa de la historia peruana, que es más compleja y difícil, es complicado, ¿no? Entonces, eso es algo
Y es interesante porque el rescate que hace también Massa, que está en toda esta línea, es esta suerte de Pizarro nostálgico, ¿no? Medio taciturno incluso, ¿no? Que al final, que llega al final de sus días con una suerte digamos, al menos la imagen que se muestra en el libro es finalmente justamente porque ya está mayor, antiguo, ya está anciano y ya está un poco en sus últimos días, acepta un poco el destino que le toca y reflexiona un poco sobre su vida, y quizás pero siempre en positivo, ¿no? Es decir, digamos que al menos durante todo el libro, buena parte del libro, casi no hay ninguna suerte de mea culpa de nada, ¿no? Es como, bueno, esto es lo que había que hacer, ¿no? Está bien. Entonces, pero que Pizarro piense eso no puede ser, bueno, o sea, digamos, quizás lo pensó así, pero que Massa lo acepte, ese es otro tema, ¿no? O sea, como escritor, ¿no? O sea, que no, al menos complique o complejice más las acciones del conquistador español, a mí personalmente me parece un poco muy particular, por decirlo de menos, pero también creo que es una suerte de toma, una postura sobre qué es lo que no podemos decir, o sea, o lo que no podemos, o sea, no podemos juzgarlo negativamente. Aquí finalmente es un español que trajo estas cosas a Perú, ¿no? O sea, ya sea el libro, ya sea la religión católica, ya sea, no sé, tantas otras cosas, ¿no? Yo Ah, tiendo a discrepar con esto que acabas de plantear. O sea, digo, insisto, puede ser, es totalmente válido lo que estás cuestionando tú, pero claro. bueno, yo incluso te lo comentaba antes, ¿no? Yo tiendo a pensar incluso pensar pensar en Massa, ¿no? Meterme en la cabeza de Massa, obviamente Mm. estoy siendo audaz, totalmente, estoy siendo temerario, estoy siendo un irresponsable, pero bueno, Massa finalmente, Alberto Massa finalmente es alguien que es escritor, pero su oficio y vocación de vida fue la diplomacia, ¿no? Claro. Es un hombre de diplomacia, es un hombre de conciliación, es un hombre de paz, digamos. Entonces es inevitable para mí pensar, Mm. me parece casi natural, casi obvio, que si algo va a buscar un diplomático de carrera, que también es escritor, es sin duda pintar un cuadro, insisto, conciliador de un Claro. personaje que es fundacional para el Perú, ¿no? Pese a lo polémico, a lo cruel de que incluso llegó a ser su actuación durante la conquista peruana, ¿no? Incluso, o sea, y digo, es totalmente, lo Mm. entiendo, o sea, yo creo que él asume un papel, o sea, ya lo leerán, recomiendo que lo lean, no es fácil conseguirle el libro, ya lo hemos dicho, pero Ya, pásenos la sí. voz y si quiere le pasamos una copia, no hay problema, pero nos Va a caer acá interesa sobre todo que el hecho de que yo creo que él trata de entenderlo, y me Mm. parece que el personaje, si bien es cierto, está en un momento ya de su vida muy sereno, insisto, otoñal, reflexivo, taciturno, como decía Carlos, pero Mm. yo creo que lo que trata es de rehuir. Yo creo que Massa es un poco más sutil. Él trata de llevarla con calma, pero Ya. sabe que su actuación en la vida no es para andar calmado. En el fondo, sabe que ha hecho muchas cosas muy duras, ha hecho muchas cosas, digamos, hasta cierto punto que pueden decirse cuestionables, reprochables inclusive, y Claro. porque lo sabe, está tratando como de hacer las paces, insisto en lo que comentaba antes, pero Claro. sabe que no es tan sencillo. Claro. Hay fantasmas ahí que lo están persiguiendo con fuerza, que lo están acosando en sus recuerdos, en su memoria permanentemente, pero que insisto, son pintados con masa, con una sutileza, con una delicadeza muy grande. Eso sí considero que quizás pudo haber asumido una postura un poco más cuestionadora del personaje, pero creo que no es que lo absuelva así tan fácilmente. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención de eso de Pizarro es una parte en el libro, y lo voy a leer tal cual dice Pizarro, reflexiona, dice, todos mis hijos aprenderán a leer y escribir, dijo el marqués, dando media vuelta y dirigiéndose a Francisco Martín mientras emprendía la marcha rumbo al oratorio, ¿no? Nadie se burlará ni murmurará a sus espaldas a causa de su ignorancia. Serán doctos en gramática y latín y la gente les tendrá respeto. A mí esa parte del texto me llamó mucho la atención porque Francisco Pizarro no sabía escribir, tampoco sabía leer, a pesar de que firmaba con su nombre, ¿no? Eso sí, y digamos, los cronistas que están a su lado, que son los que están tomando nota de todo lo que está pasando, Miguel de Estete es uno de ellos, Francisco de Jerjes es otro,
son los que escriben por él, porque digamos, primero está comandando todo, obviamente no tendría tampoco mucho tiempo de escribir, pero él tampoco lo sabe. Y ese wishful thinking, como se dice, de, mis hijos van a saber a leer, van a ir a la universidad, me parece tan, digamos, sintomático de su imagen de conquistador, ¿no? Es decir, bueno, puedo conquistar muchas cosas, pero hay una parte que no tengo, que es una suerte de respeto social, por primera parte por mi, digamos, de donde yo vengo, ¿no? Él no tiene, es un hijo bastardo, pero tampoco porque él no tiene pues ningún tipo de educación formal, ¿no? Entonces a mí eso me llamó mucho la atención, como, digamos, como Massa trata de mostrar al Pizarro que hace un poco esto para ganar un ascenso social también, ¿no? Una aceptación en su propia sociedad. Eso a mí me parece interesantísimo, ¿no? Al margen digamos, de las posturas de Massa sobre lo que Pizarro hace o piensa, ¿no? Esa particularidad me parece muy interesante en la novela, porque hay varios momentos así también, ¿no? Sí, de hecho, me parece que también es mérito de Massa de tratar de pintar la complejidad del personaje, que no solamente pues, es el gran héroe, el gran capitán, ¿no? El gran capitán que llevó a cabo esta epopeya, realmente, esta hazaña así hercúlea, ¿no? De conquistar todo un imperio, Claro. sino que además, pero bueno, que también tiene sus complejos, ¿no? Que también tiene sus Claro. temores, sus inseguridades, que están reflejadas, insisto, en varios momentos. No obstante, hay una cosa interesante de lo que hace más acá, y que es lo que también lo hemos conversado previamente, es un poco cómo es la construcción de la historia nacional, ¿no? O sea, en la construcción de las Mm, historias del país, y Pizarro es es fundador del Perú, ¿no? O sea, claro. básicamente el fundador de lo que es este país, nuestro país. Entonces, yo trato de siempre dejar claro, para quien no lo sepa o quien no esté tan consciente, que en general las historias nacionales, digamos, como surgen básicamente como parte de la construcción de los estados, ¿no? Parte de la construcción de los Mm, estados-nación. Hay que construir una historia que narrarnos, porque nos la contamos también a nosotros mismos, que de alguna manera nos genere una identificación, que nos genere una imagen, digamos, que nos pueda despertar admiración, respeto, compromiso, digamos, visiones comunes. Entonces, eso mm, supone consensos, supone sanar heridas, ¿no? Supone apagar fuegos y meter claro. la cochinadita debajo de la alfombra muchas veces. Entonces, obviamente que con Pizarro esta labor, claro que se ha hecho, porque, pues, ni modo, es el padre, es un poco el padre de lo que es el Perú, Claro, pero y pues todos queremos tratar de pintar un padre no tan, como dirían acá, o sea, no no tan tan malo, culé, como, no tan malo como no dirían tan culé, acá los mexicanos, ¿no? tan Entonces, culero, ¿no? esto es parte del trabajo, ¿no? O sea, entonces yo creo que Massa en ese sentido hace digamos, no se sale de ese carril, no se sale de ese Claro, propósito, finalmente, digo, no creo que, insisto, no, me queda claro que Massa no era un tipo que estuviera pretendiendo hacerle ningún favor a la historia oficial peruana, aunque es un servidor público, no olvidemos, es claro. un tipo formado para servir al Perú. Entonces, es evidente que puede que haya en una segunda lectura subyacente, podemos decir, bueno, quizás está al servicio finalmente de la imagen peruana, No, y pues no va a discutirla, no va a ponerla en mucha tela de juicio. Aparte es evidente que tiene una gran fascinación por esta época de la historia. Está muy bien escrita la novela, sí, los eso sí, pasajes de instantes de acción, de las batallas, de las luchas, de las intrigas, o sea, están muy bien planteados. Eso me gusta, o sea, le gusta ese momento histórico, pero insisto, él no pretende salir de esta visión, y vamos a usar una palabrita de moda, de esta visión hegemónica, ¿no? Esta visión mm, establecida, la visión del statu quo, digamos, si claro, quieres. No, él no trata de salirse de ahí, trata más bien de recrear el último día, entrar un poco en la intimidad, suponer, especular sobre cómo pudo haberse sentido Pizarro, sobre cómo pudo haber vivido ese último día, sin salirse del todo de una visión oficial, digamos. O sea, es un personaje complejo. eh, yo lo anoté y lo comento. Yo siento que pinta a Pizarro, que se reconoce como un tipo que es ambicioso, claro, que ha cometido traiciones, que ha sido duro, pero que al final, y es su último día, sabe que su destino lo va a alcanzar y le va a venir a pedir las cuentas. claro, Lo sabe muy bien, ¿no? Y va a tener que afrontar esa situación, y va a tener que enfrentarse
digamos, para ponernos así católicos, a sus pecados y a las Mm, consecuencias de esos pecados. O sea, claro. yo creo que ahí eso sí lo hace, o sea, más allá de otros cuestionamientos, que ahí yo creo que discrepamos un poco con Carlos. Carlos le parece que Massa es demasiado suavecito con Pizarro, digamos, de alguna manera. O sea, Claro, sí, yo, yo creo que ahí entiendo, claro, se ponen los pies de Pizarro, ¿no? Pero los pies de Pizarro están muy sucios, ¿no? O sea, los zapatos están muy enterrados en el barro y qué sé yo. Entonces es complicado hacerle o sea, digamos entiendo por dónde van los tiros de Massa, ¿no? Me parece interesante igual que se tome todo el trabajo de recrear la época, el personaje y también los otros personajes que están ahí, o sea, todos los, Almagro incluido, Almagro, Manco Inca, que Manco Inca llega a buscar a Pizarro y, digamos, no se entrega, pero prácticamente dice, bueno, sí, bueno, trabajemos juntos, ¿no? Entonces eso es también que es una imagen difícil para los peruanos, me imagino, entender en qué medida los incas también de alguna manera buscaban tenían dentro de la guerra civil que estaba pasando en el Perú entre Huáscar y Atahualpa, los intereses propios de cada grupo, ¿no? O sea, el grupo de Atahualpa con el grupo de Huáscar y luego obviamente el grupo de Manco Inca. Entonces es complejo, es difícil, es decir, por eso yo digo, creo que a veces en algún momento los conquistadores aprovechan pues efectivamente toda esta guerra para sacar provecho para ¿no? Traer agua para su molino, como dicen. Y yo creo que ahí, a pesar de que lo muestra Massa, me parece que podría ser un poquito más crítico. A pesar de que al final, en algún momento sí lo hace. Y algo que ya le habías dicho tú, conversando en otro momento, es la parte del juicio de Atahualpa, ¿no? Donde claramente queda, o sea, queda digamos, en claridad que ese juicio pues era una gran farsa, ¿no? Es decir, responde más bien a intereses de los conquistadores que tengan que matar a Atahualpa. Yo creo que aquí es un punto clave de la novela, ¿no? O sea, la muerte de Atahualpa responde a los intereses, sobre todo de Almagro y compañía, de movilizarse hacia Cusco, ¿no? Y de no llevar digamos, equipaje de más, digamos, ¿no? Entonces, eso que finalmente que también responde a rivalidades entre Almagro y la facción almagrista contra la facción pizarrista, que incluye todos los hermanos de Pizarro, ¿no? Entonces, Atahualpa metido entre esos dos mundos, su destino está ya escrito, ¿no? Va a ser juzgado rápidamente y es como, ¡pum!, asesinado y move on, ¿no? Con todos los cargos excesivos y, digamos, farsescos, diría yo, para poder movilizarse hacia Cusco, donde se los espera supuestamente más oro y más plata y más riquezas, ¿no? Pero yo te iba a dentro de eso, comentar. Massa menciona esa parte, eso me parece interesante, la mirada que hace Massa de eso, ¿no? Justo te iba a comentar que yo tengo la sensación, o sea, digo, ahorita tú estás analizando detalles del transcurso de la historia. Yo al final iba a comentar que en líneas generales me da la impresión de que lo que trata de pintar más es un Pizarro muy humano, un Claro. tipo que sueña en grande, soñó en grande, actúa en consecuencia, pero pues eso conlleva muchas cosas, ¿no? Eso conlleva muchas acciones, omisiones, muchas, muchas de esas acciones crueles, duras, Mm, difíciles, ruines en muchos casos, sí. pero también nos trata de mostrar que no es fácil hacer eso también, o sea, como que él está atribulado por eso. De hecho, en ese aspecto hay una serie de fragmentos, y ahorita voy a pasar a repasar algunos fragmentos que me gustaron. Ah, sí, directo, sí, dale Justo, una. por ejemplo, hay uno que voy a leer así, tal Dale, cual, dale. para que, y luego más o menos ensayo explicar de qué va, ¿no? Dice un momento, dice, querían deshacerse cuanto antes del impertinente prisionero. El impertinente prisionero es Atahualpa. Conspira, decían desde la prisión, y envía mensajes a sus generales Quisquis y Calcuchímac, a Rumiñahui, quienes aguardan a que sea pronunciada la orden de avanzar con sus tropas y caer sobre nosotros, aniquilándonos sin piedad. Fabricarán entonces tambores con nuestros cueros y beberán chicha en nuestros cráneos convertidos en cuencos. Y todo esto a causa de la incomprensible tolerancia del capitán Pizarro, de Mm, su indecisión, de esa extraña relación que ha establecido con el hereje cautivo, con Atahualpa, con quien se le ha visto incluso brindar, tal como solamente se hace entre cristianos.
Hay que dar fin de una vez a esta absurda comedia, matar al Inca, echarlo cuanto antes al fuego y reiniciar la marcha que habrá de conducirnos hasta el centro y el origen de la abundancia, hasta el corazón desbordante del Dorado. Bueno, este fragmento, como pueden Mm, notar, es como, digamos, es la voz la voz de las tropas, la voz de los que acompañan a Pizarro y que dicen, pero ¿por qué te llevas tan bien con este tipo? ¿Qué tanto quieres cuidarlo? ¿Por qué no lo matas? Entonces, acá, de hecho, en la obra habla de este grupo como los recalcitrantes, ¿no? Pizarro está enfrentado a los claro, recalcitrantes que desconfían del Inca, que exigen que sea eliminado de inmediato. Y bueno, yo percibo esto como pues conflictos humanos universales, ¿no? Pero que a la vez prefiguran, o sea, estas historias se deben haber dado en todo proceso de conquista, entre los grandes sí, líderes, ¿no? Entre el líder conquistador que llega y el líder vencido, o a que está a punto de ser vencido. Ahí tiene que haber un entendimiento, y aparte que obviamente se rescata el hecho de pues, que Pizarro sabía que estaba en una empresa en la cual tenía que aprovechar, digamos, mm, disculpen, tenía que aprovechar o buscar la forma de establecer cierto tipo de nivel de alianza o de entendimiento, porque volvemos al punto, eran unos pocos españoles, cientos, claro, miles, a lo sumo, contra millones. Entonces, la única manera de lograr la empresa de la conquista es establecer cierto entendimiento, cierto nivel de alianza, que luego posteriormente, evidentemente, será traicionada, ¿no? Pero, digamos, no se puede evadir este escenario y, digamos, lo que también nos pinta mucho, en este caso Pizarro, perdón, Massa, es a este Pizarro que es más frío, calcula, piensa y que se ve presionado constantemente por lo que se dice, ¿no? Por su tropa, por sus socios, por quienes lo acompañan y que le dicen, ya, basta, de una vez, acaba con este tipo y vamos a levantarnos todo, ¿no? En peso, ¿no? Básicamente. Pero claro. bueno, hay un poco más de astucia y de inteligencia en Pizarro en el retrato que nos hace Massa al respecto. Claro, no, yo creo que no es tan plano tampoco el Pizarro que presenta Massa, no es para... Eso es interesante porque, claro, por eso decía, no, está bien que el escritor vaya al meollo del asunto y diga, bueno, este tipo, quien quiera que sea, ¿no? El personaje, ya sea Pizarro u otro, es como, bueno, ¿qué está pensando? ¿Qué es lo que quiere conseguir? Hacia dónde avanza? ¿Cuáles son sus planes? Y bueno, al margen del libro mismo, o sea, uno ve en Pizarro a alguien que, bueno, pues, digamos, quedó en el poder, ¿no? Es decir, desde que llegó hasta su muerte, él finalmente el protagonismo y estuvo siempre en el poder hasta que efectivamente pues le llega su momento ya final, ¿no? Pero sobrevive a muchos, a varios, ¿no? De los que llegaron con él. Algunos se regresaron porque dijeron, bueno, basta, no me da para quedarme más en Perú. Pero que esa es otra historia, ¿no? Pero bueno, pero en el libro es interesante eso como el momento, digamos, la presión que desde la perspectiva de Massa, la presión que recibe Pizarro de este otro grupo de recalcitrantes donde está Almagro, y que efectivamente pues por eso hay una junta y bueno, supuestamente habría habido una junta en la que deciden la suerte de Atahualpa, ¿no? Y luego pues se movilizan hacia el siguiente punto, ¿no? Sin embargo, quizás a veces siento, y esa es una lectura ya más bien personal, que hay algo en la imagen que se construye de la conquista en el libro, que todavía sigue siendo un poco ingenua, creo yo, digamos. No sé si es la forma de la escritura o la visión de Massa, eso es algo que más bien los lectores, si consiguen el libro y se ponen a leerlo, pues podrán sacar su propia opinión, pero me parece a mí que por momentos es algo un poco muy cristalino, algo que es algo demasiado más bien borroso y complejo y más bien lodoso, quizás diría yo, en el proceso de conquista, ¿no? Esa es una parte que yo me quedo más bien preguntándome, ¿hasta qué punto es esta descripción está necesariamente, solamente está como media filtrada por las lecturas de masa sobre Pizarro? O sea, y no tiene un poquito más allá de alcance desde la mirada quizás indígena, que tampoco es que haya gran desinformación sobre eso, porque hay mucha, o sea, digamos, todo lo que hay está escrito desde el punto de vista español, ¿no? En la historiografía.
Yo creo que todavía por ese lado, acá estoy acompañado de Lucy, perdón, acá presento a Ya. Lucy. Sí, ha Hola venido a Lucy, dar su, participando su punto. de Sí, esta así emisión. es. Punto de vista. Bueno, les quería comentar un detalle que ahorita justo tú mencionabas las lecturas de Massa que probablemente son las que alimentan esta visión sobre Pizarro. Y sí, yo creo, confirmo, yo doy por hecho que Massa, insisto, no pretende cuestionar, sí lo hace de manera muy sutil, entra al plano de lo personal, al plano de la intimidad de la psicología del personaje. O sea, es evidente que él no pretende hacer un cuestionamiento o una crítica desde la historia o desde la historiografía o desde la Mm, visión, desde la otra visión para contar la conquista. Él lo hace desde lo que ya existe, desde lo establecido, digamos, del statu quo, el establishment, y lo hace tan así que incluso yo rescato una parte que me pareció por lo menos muy interesante y llamativa, y es que es lo que yo considero un rendido homenaje, digamos, al límite así de más que homenaje, yo creo que ya casi que se fusiló un poco la versión de Stefan Zweig en sus famosos momentos estelares de la humanidad, donde para recordar un poco la historia previa de Pizarro, hay un relato fantástico de Zweig sobre el descubrimiento del Océano Pacífico, ¿no? Que es esta mm, obra, que fue, pues, que la historia le reconoce como el gran descubridor de este mar del sur, de este gigante mar del sur, mm, a Vasco Núñez de Balboa. Bueno, para quien no lo sepa, Pizarro fue uno de los hombres de Vasco Núñez de Balboa, uno de sus cercanos, además, uno de mm. sus oficiales en esta aventura que atravesó pues la zona selvática de Panamá hasta llegar a la costa del Pacífico, ¿no? Entonces, Pizarro formó parte de esta aventura y básicamente Massa, lo que escribe Massa es casi que simplemente una réplica, básicamente parafrasea casi que toda bastantes fragmentos de la historia de Zweig sobre Vasco Núñez de Balboa, incluso el momento en el cual cuando Vasco Núñez de Balboa finalmente es arrestado porque ha cometido una serie de faltas y ha desacatado órdenes de la corona, digamos, en la empresa, y quien lo arresta y quien está incluso aparentemente presente en el momento en que le cortan la cabeza es Pizarro. Mm. Pizarro que fue su socio. Pizarro Eh, que, obviamente, al igual que Vasco Núñez de Balboa, y esto es lo que nos dice Stefan Zweig, Vasco Núñez de Balboa, la meta de Vasco Núñez de Balboa era ir por el imperio de los incas, obvio. mm. Él quería ir al Perú, él quería ir que en ese tiempo se le decía Pirú o Virú, ese reino de oro, ¿no? Ese de oro y de abundancia. Ahí quería llegar Vasco Núñez de Balboa y finalmente quien lo termina arrestando y decapitando fue su compañero de la primera aventura para descubrir el Mar del Sur, que fue Pizarro. Y es Pizarro quien termina llevando a cabo la empresa. Claro. Bueno, este relato está en Momentos Estelares de la Humanidad, es precioso relato, y Massa casi que lo repite tal cual, ¿no? Rescata ese momento y que de alguna manera lo que hace, lo mencionaba porque me parece un detalle muy Claro. grato, pero aparte para confirmar ese hecho, ¿no? Que Massa no está cuestionando, Massa no pretende tomar otras visiones como lo que mencionaba Carlos recientemente, ¿no? O sea, no trata de ver la visión digamos, desde el otro ángulo, de la otra parte de esta historia, sino que retoma aquella y su cuestionamiento va más a lo íntimo, a lo personal, a lo Mm, personalísimo. Incluso él trata de imaginar este momento en que Pizarro enfrenta las consecuencias de todo lo que hizo al final de su vida. Es más, en su momento de agonía, y de eso en la última página del libro es clarísima, mm. donde la última imagen que ve Pizarro, mientras se está ahogando con su propia sangre, porque le han dado un espadazo en el cuello, está tirando sangre, está escupiendo sangre probablemente, se supone que hace una cruz en el piso, le da un beso como para, este, para de alguna manera reconciliarse con Dios, pero Claro. supuestamente, según Massa, la ficción de Massa es lo que ve es la imagen de Atahualpa Mm, diciéndole, capitán, me traicionaste. mm. Porque finalmente Pizarro cede a las presiones, cede a lo estratégico, ¿no? Cuando Atahualpa le deja de servir o le deja de ser útil a la empresa de conquista, y por más que aparentemente dicen, según los testimonios, logró trabar una suerte de amistad con Atahualpa, al final lo traiciona. Y más de alguna manera lo pone a ese nivel, ¿no? O sea, el gran cuestionamiento es que Pizarro, pues sí, fue un traidor. Fue un traidor Claro. y sabiéndose traidor, no se resiste a su destino y no se resiste a esa muerte que ve muy cercana porque los almagristas, ese último día de su vida, ya están rondando por Lima, que en ese momento la ciudad de los reyes, no Lima, los reyes en todo caso, ya están rondando por los reyes
Y ya todo el mundo está hablando de ellos, y digo, es una ciudad pequeñita, ¿no? O sea, es un pueblito, Claro, es básicamente. Entonces todo el como, mundo dice, oye, están acá los almagristas, ¿ah? Están que se claro, pasean por acá, vienen por ti. Y Pizarro está todo el rato, bueno, si quiere que vengan, yo aquí me quedo. es Ah, una suerte de crónica de la muerte anunciada, ¿no? Es como, oye, está sí. por acá, sí, pero ya, pues ya, ¿qué hacemos, no? ¿Qué le vamos a Y hacer? ese ya que hacemos, yo creo que es una resignación de dicen, ya, o sea, yo a hierro viví y a hierro moriré, ¿no? Es un poco Moriré. la figura que nos está pintando Massa. O sea, Massa ubica esos reclamos o ese reclamo histórico que puede haber a la figura de Pizarro, pero ¿por qué vamos a rendirle homenaje a este asesino, genocida, que mató al pueblo de los indios? O para él lo lleva al plano de lo personal, ¿no? Es como, de hecho, en una entrevista, Massa, en una pregunta que le hace en una entrevista del año 2006, Mm, 2007, que estábamos revisando, le pregunta, ¿y qué le hubieras dicho a Pizarro? Y le hubiera dicho que no debió haber asesinado a Atahualpa. Es lo que Massa dice que le hubiera dicho a Pizarro si lo hubiera tenido mm, enfrente. No debiste matar a claro, Atahualpa, ¿no? claro, que el rey Carlos V también se molesta cuando recibe las noticias desde Perú que Pizarro pues ha matado a Atahualpa, ¿no? Porque eso no es algo que hacen ningún militar, ¿no? Eso es importante, digamos, dentro de la historia nacional, pero también la historia global. Es como, o sea, militarmente no puedes ir a matar al jefe, al rey, digamos, lo puedes tomar preso. Y había, según lo que dice la historia, es que había conversaciones para mandarlo, como una posibilidad de mandarlo a España, a Atahualpa, ¿no? Efectivamente eso no sucedió. Pero era claro que había perdido. Eso era, desde que el momento que lo apresan está un poco condenado, ¿no? Pero bueno, sin hablar más de Atahualpa, sino para volver un poco al final de la parte de la novela, del final de la novela, esta parte en que estos ojos lo miran y es como la historia que lo juzga y le dice así, eres un traidor, ¿no? Eso es importante quizás, o sea, porque si en algo, digamos, digamos, el aporte, digamos, dentro del libro de Massa sobre Pizarro es que lo nombra traidor, que es algo que, digamos, en la historia nacional o incluso en la ficción nacional no se le ha hecho, digamos, no se le ha puesto ese nombre, no se le ha todavía, yo creo, aceptado como una persona, digamos, un personaje histórico que termina traicionando a mucha gente, ¿no? No solamente a Atahualpa, sino también a todos los demás, ¿no? Incluyendo a su propia gente. Ya, creo que el ejemplo que has dado es muy interesante, lo de Núñez Balboa, pero también a otros más, y que eso es un poco lo que tiene que hacer él como jefe. Y bueno, si yo quiero quedar un poco con todo, pues habrá que eliminar un poco también la competencia, ¿no? Ya sea casualmente o, digamos, porque otros me lo exigen. Pero eso es interesante porque eso muestra a un Pizarro un poco más complejo, ¿no? Alguien digamos, que en la novela creo que dice algo así como que el niño ese que imagina, que ve desde las piedras el horizonte, ¿no? Y que piensa que quiere ir más allá de la distancia, efectivamente va a llegar lejos. Pero lejos significa también, pues, vender su alma al diablo, ¿no? Eso me parece relevante en la novela de Massa. O sea, una imagen de Pizarro un poco menos, digamos, menos pura, digamos, ¿no? Sino más bien mucho más lodosa, complicada, ¿no? Que traiciona sus propios, digamos, los propios ciertos valores, al menos me imagino que los tendría, por ganancia personal, ¿no? Y eso es importante por algo que, como habías comentado tú, Jan, la visión que se tiene de Pizarro en el Perú, ¿no? Quien ha escrito más posiblemente sea José del Busto, ¿no? Que tiene sus dos tomos grandes, casi de 1000 páginas sobre Pizarro, ¿no? Y que recuerdo que me mandaste un link y pudimos ver esta entrevista que le hace el gran Marco Aurelio de Negri a José del Busto sobre este libro, sobre el libro de Pizarro, ¿no? Y toda la conversación que tienen, que se la recomendamos mucho, la pueden ver en YouTube, si busquen a Marco Aurelio de Negri conversando con José del Busto sobre Pizarro. Es una conversación de 50 minutos, genial, muy, 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 muy inteligente a las preguntas que hace Negri sobre qué es lo que Pizarro, qué es lo que Del Busto ha escrito
o digamos, o la visión que tiene del busto sobre Pizarro, ¿ya? Y que contrasta, digamos que, más que contrasta, quizás complementa bastante bien la imagen que se escribe aquí sobre Pizarro, ¿no? No sé si tú quieres decir, agregar algo más a esta parte controversial, digamos, Pues sí, la parte controversial y también final, porque ya se nos acaba el tiempo. se nos va la hora, sí. Pero sí, vale mucho la pena esa entrevista del Busto con De Negri, a los dos fallecidos. O Ya. sea, yo no, en nuestro país no puede terminar de lamentar, no parará nunca de lamentar que De Negri y del Busto ya no estén con nosotros, lamentablemente no son eternos, pero son de las mentes más preclaras, más, creo que, activas e inteligentes alrededor para hablar de nuestra historia, ¿no? Y sí, esa entrevista es valiosa, es muy... Mm, Del Busto trata justo en esa entrevista, cuestionado muy certeramente por De Negri, quien además cita a Porras Barrenechea, de que, cual ya después de estos comentarios van a pensar que no lo queremos mucho, no es cierto, no es que no lo queramos, sino que lo cuestionamos, qué como también diferente. lo cuestionaba De Así Negri. es. Y sí, no, la verdad es que es muy interesante e insisto, nos muestra que Pizarro, fallecido hace casi 500 años, es un personaje vigente, es un personaje que saca roncha, es un personaje que nos sigue, nos sigue moviendo y nos sigue llevando a cuestionarnos y a cuestionar cómo contamos nuestra historia, cómo queremos contarla Mm, de ahora en más en general. Y por eso vale la pena leer a Alberto Massa, por eso vale la pena leer El último día de Francisco Pizarro, vale la pena saber que en Colombia, en 2017, mm. un escritor, músico colombiano, con un director musical ruso, hicieron una ópera colombiana, made in Colombia, basada en El último día de Francisco Pizarro, fue montada en 2017, luego repuesta en 2018, es una ópera colombiana, insisto, que no es poca cosa, según la información que vimos, era probablemente la primera ópera colombiana que se escribía en mucho tiempo, Hmm. no me atrevo a decir cuánto, los de la obra hablaban de casi 100 años, imagínense, Su madre. pero bueno, basada en esta obra, porque y es lo que rescatamos acá, porque es muy interesante, porque es un planteamiento realmente importante para un personaje que es parte de nuestra historia latinoamericana común. Así que este episodio en particular del último lector, abierto para todos, para quien le interese Mm. más hablar sobre Pizarro, hablar sobre lo que sigue representando para nosotros, en cómo contamos nuestros orígenes y en cómo entendemos lo que somos y hacia dónde vamos. Si es que vamos Así a una es. parte en estos tiempos, parece que no sabemos bien a dónde vamos, pero Ay, nos queda Dios. claro, son tiempos difíciles, Son tiempos duros, son tiempos duros. muchaches. Pero claro, o sea, igual es importante, creo que revisar esa figura, también desde la ficción, o sea, cómo la ficción puede volver una vez más, ¿no? Porque lo han hecho, se le ha hecho en otras partes, se ha hecho sobre Cortés y sobre hecho sobre otros, digamos, conquistadores en América Latina. Y faltaría un poco más de eso, ¿no? O sea, escribir, cuestionar y comentar y revisar el material que existe sobre, porque cada vez más, o sea, este libro es del 2003, es un libro actual, pero no es que haya muchos más, o sea, y cuando es un personaje que podría tener al menos un par de libros más, no necesariamente sobre Pizarro, pero al menos de la época y para poder comprenderla mejor con las herramientas actuales, ¿no? Porque todavía hay mucho que decir, yo creo, sobre toda esta época importantísima en la historia nacional. am, y descubrir, pues, un poco algunas verdades ocultas, ¿no? Yo creo que eso también es importante, ¿no? Eh, falta más, yo creo que falta más escribir. Pero bueno, eso es, mientras tanto, vamos leyendo lo que hay y que es importantísimo porque si no se lee, pues no se aprende nada, ¿no? Y de eso se trata este podcast. Y sí, de eso se trata este podcast que ya se acaba. Nos vamos a ver pronto, 2 semanas máximo. Vamos a volver con otro episodio. Ya les contaremos de qué. Volveremos. Ya verán de qué. Igual esto se puede ver en el orden que quieran. Esperemos Así que les es. guste y esperemos que nos sigan acompañando en estas aventuras. Estamos en YouTube, sobre todo, pero también estamos en otras plataformas de Sí. audio solamente. Pero bueno, YouTube ayuda. Ahorita todo el mundo consume todo por YouTube, así que si quieren pueden verlo ahí. De paso ven nuestras caras tan bonitas y se sienten más acompañados y Acompañado. conversan un poco, de algún modo con nosotros. Y bueno, mi perro sigue ladrando, así que ya esto no puede durar No da más, más. porque no da para más. Así que, pues nada, gracias Carlos por estar ahí. Vamos a seguir conversando. Y sí, de Así más es. libros.
y buscando más lectores, que ojalá no sean los últimos, pero bueno. Así es. Bueno, Cruzamos los nada. dedos. Listo. Bueno, sé Saludos feliz. a todos. Saludos para todos, sí. Buen día. Adiós. Chao. Este no es el final, lector. Te seguiremos buscando en un próximo episodio.